Mis amigos, muy buenos días. Si siguen las noticias, aunque sea de lejos, no se les habrá pasado por alto que hay tensiones cada vez más preocupantes en Medio Oriente, especialmente entre Irán e Israel. Estos dos países no se han soportado desde hace muchísimo tiempo. El 12 de junio Israel tomó la iniciativa unilateral de atacar a Irán, un ataque preventivo. Este ataque preventivo, según quienes comentan desde el punto de vista del derecho internacional, no estaba justificado porque simplemente se ataca a otro país. Se recurre como último recurso a la violencia, a los misiles, a las armas, cuando hay una amenaza apremiante, una amenaza es inminente. Nos van a atacar ahora, en los próximos minutos, en las próximas horas. Sin embargo, no había ninguna indicación de que Irán fuera a atacar a Israel. Entonces esa acción fue seguida por una respuesta iraní y por supuesto tenemos esta escalada con la intervención de hoy. Todos están mirando hacia Estados Unidos, si intervienen o no los Estados Unidos. Los estadounidenses, por orden de Trump, trasladaron varios aviones a las bases europeas y luego todos especulan sobre las intenciones de Trump. Hoy comparto mi opinión, que vale lo que vale. Probablemente él está analizando opciones, especialmente con los europeos. Irán está demasiado lejos de Estados Unidos, por lo que para proyectar fuerza de forma eficaz y creíble necesita usar los medios europeos, su logística, aeropuertos, personal y posiblemente en gran parte sus fondos. Conociendo al tipo, es un hombre de negocios, después de todo, un hombre de negocios extremadamente cercano, por lo que buscará que los europeos paguen. El problema es que los europeos pagarán caro si ocurre una guerra directa o una escalada, porque hoy en día debe estar tratando de convencerlos. ¿Convencer a Macron y Starmer? Convencer a los países vasallos tradicionales de Estados Unidos en este tipo de aventuras que no es la primera vez, quizá los menores de 20 años no lo conozcan, pero esas retóricas y esos movimientos de tropas y escaladas ya las conocimos en la época de Irak y las armas de destrucción masiva de Saddam que nunca se encontraron. Además las escuchamos en la época de Afganistán. Y luego, muy seguramente, la historia lo dice en todo caso con palabras muy explícitas. Es que en la época de Vietnam igual se fabricaron varios pretextos para ir a atacar Vietnam. Entonces, si vemos las civilizaciones involucradas hoy en día, tenemos a China que ve lo que está pasando con Irán con muy malos ojos. De hecho, hubo aviones que despegaron de China con destino a Luxemburgo y otros destinos europeos. Al entrar al espacio aéreo iraní, desaparecieron, lo que indica que aterrizaron en Irán. Esta técnica es bien conocida desde hace tiempo. En la época del apartheid había un bloqueo contra Sudáfrica y a veces había aviones que despegaban, Boeing 747 llenos hasta el tope, a veces de armas, mercancías y otras cosas aún menos confesables que eso. Bueno, a veces despegaban del aeropuerto de Ámsterdam con un plan de vuelo hacia Roma o Madrid. Una vez que despegaban y como iban hacia Europa, nadie revisaba demasiado en detalle esos aviones porque eran vuelos casi locales, digamos. Bueno, una vez que estaban en vuelo, a su altitud de crucero, los pilotos contactaban al control aéreo para decir que cambiaban de destino y ahí ponían rumbo hacia Sudáfrica. De hecho, tienen todo el derecho de hacerlo. Se dirigían a Johannesburgo. Entonces tenemos a China que hizo movimientos similares con Irán para entregar ¿qué? Entregar armas, entregar cosas, llevarse gente, dejar expertos, consultores, no lo sabemos. Sin embargo, ese movimiento existe. Si observamos las civilizaciones en juego, China es un país y civilización con miles de años de existencia. Probablemente es la civilización más madura, la más estable que conoce el mundo hoy en día. Es una civilización muy poderosa. Poseen armas nucleares y tecnologías avanzadas que el resto del mundo solo puede imaginar.
Tenemos a los Estados Unidos que son como un cachorro impetuoso, un perrito que salta por todos lados, pero puede ser muy agresivo, puede causar daños y luego cambiar de opinión de un día a otro. Podemos imaginarlos atacando Irán, causando daños como en otros países y luego simplemente pasar la página. Basta con que llegue una nueva administración. Esta puede decidir cambiar de prioridades. De pronto, otro país diferente a Irán es bombardeado. También está Europa. Europa es una civilización envejecida y moribunda que va camino a su propia perdición. Es una civilización cuyos dirigentes parecen haber hecho voto de pobreza no para ellos, por supuesto, ni para la gente que los rodea, ni para los multimillonarios que financian las campañas, sino voto de pobreza para la población, porque si alguna vez esta guerra llegara a declararse, ¿qué va a pasar con Europa? Europa será golpeada de lleno por muchas cosas, incluyendo olas migratorias. Algunos dicen que los iraníes son bienvenidos, pero vendrán del Sahel, Asia, América Latina, el Magreb y otros lugares. Desafortunadamente, no hay distinción sobre el migrante o el refugiado. Lo vimos con los migrantes de Merkel que se suponía que venían de Siria, cuando en realidad había 50 nacionalidades entre ellos. ¿Eso es así? En países al borde de la fractura, donde hospitales, servicios sociales, vivienda y escuelas colapsan, ¿son estos países capaces hoy en día de resistir una nueva ola migratoria que muy probablemente sería desencadenada por inestabilidades en Irán? Otra cosa, podemos deshacernos del régimen de los mulás y todo eso, como se suele decir. No simpatizo con ese régimen. Pero sin embargo, antes de derrocar un régimen, ¿cuál es la alternativa? A veces preferimos un régimen autoritario, aunque no nos guste, como unos barbudos o bigotones, antes que el caos, guerras civiles o facciones enfrentadas. Miren, en Libia, ahí estaba Gaddafi, con cualidades y defectos, pero Libia estaba controlada. Hoy es una especie de desierto con facciones que se están disparando entre sí y además eso ha causado oleadas migratorias hacia Europa. Mañana podrían derrocar el régimen de Teherán. ¿Habrá alegría después? No lo sé. No quiero que en 12 meses los iraníes digan que antes era mejor, porque eso ya lo hemos oído. Los estadounidenses, cuando bombardean un lugar, no lo hacen para llevar alegría o buen humor, es su forma de disfrutar la vida. Cuando bombardean un lugar es por intereses petroleros o materias primas. Se encontraron yacimientos de litio. Hace 2 años nos anunciaron que se habían encontrado yacimientos de litio récord. El litio lo necesitamos para los autos eléctricos, por ejemplo. Pues ese litio podemos imaginar que hay partes que lo codician, como siempre. Y entonces, obviamente, eso puede despertar la codicia y por lo tanto puede justificar ampliamente una guerra. Una guerra, ya sea la Primera, la Segunda Guerra Mundial, pero ¿por qué regresar? ¿Por qué detenerse arbitrariamente en esa? Podemos regresar 1000 años atrás. Las guerras para el pueblo se le van a dar explicaciones exotéricas, explicaciones del tipo, sí, así es. Se hizo por la paz, libertad, dignidad, patria, bandera y valores. Eso se dirá al pueblo. ¿Por qué? Porque necesitamos que el pueblo acepte los sacrificios supremos, que haya personas que vayan a morir en esas guerras, que haya personas que manden a sus hijos a morir en esas guerras. Recuerda, tu país solo es tu país en 2 ocasiones: cuando tienes que derramar tu sangre, cuando tienes que dar tu dinero en impuestos. El resto del tiempo no es tu país. Muchos dicen, es mi patria, sí la amas, pero ella te ama a ti. Kardashian llega a Le Bourget en jet privado, la siguen motociclistas. Nosotros también tenemos celebridades y hemos cerrado autopistas en Reino Unido. ¿No hemos cerrado autopistas por celebridades? Tú tienes un vehículo y ni puedes entrar a París. ¿Desde cuándo es tu país? Ok, está bien que ames a tu patria, pero es un amor unilateral. Quiero decir, estás proyectando. Hay un lugar, tú haces proyecciones. Eres como ese adolescente que presume fotos de una supermodelo y dice que es su novia. Llega un momento en que hay que dejar de creer en Santa Claus.
Entonces, esas son las explicaciones que le damos a ese pueblo. Pero en realidad, la realidad que hay detrás son grandes sumas de dinero, son miles de millones, son grandes fortunas que se crean, son grandes fortunas que se transfieren. Y es ahí realmente donde está el meollo del asunto, como se dice. En cuanto al detonante de todo esto, hubo los ataques israelíes contra Irán el 12 de junio y estamos en una lógica oportunista, porque simplemente Netanyahu piensa que si quiere deshacerse de Irán es ahora o nunca. ¿Por qué? Porque cuenta con la Casa Blanca. Trump es muy pro-israelí. Eso significa, yo diría que en los últimos 20 años es el único presidente que iría a la guerra por Israel con los ojos cerrados. Es momento de lanzar esta provocación contra Irán, esperar su respuesta y una inevitable escalada. Y luego Trump hoy en día está llevando a cabo su segundo mandato. Trump ya no es el mismo, no es el Trump del primer mandato. Todo eso se acabó. Actualmente usa el mismo discurso que los neoconservadores. Probablemente hizo un trato con el Estado profundo estadounidense. Eso es lo que le permitió regresar. Fíjense, se separó de Elon Musk, se separó del otro, del periodista, ¿cómo se llama? De Carlson. Ya no se hablan, se acabó todo eso. Se separó de muchos asesores. Quiero decir, hoy en día Trump ya no está realmente cumpliendo su promesa. Y veo a los patriotas estadounidenses, a los aislacionistas, a los que estaban por America First, a los que estaban los aislacionistas. Eso no significa que sean... El aislacionista no es necesariamente pro-Irán o anti-Irán, pro-israelí o anti-israelí. Puede pensar, puede estar de un lado o del otro o no estar en ninguno, pero en realidad el aislacionista dice, eso no es asunto nuestro, dejemos que ellos se las arreglen. Siempre que intervenimos en algún lugar dejamos muertos, gastamos miles de millones, enriquecemos al complejo militar industrial, terminamos más odiados y no logramos nada. Entonces, los aislacionistas, y hay muchos entre la gente que sigue a Trump o que votó por él, son personas que quieren enfocarse en América. Pero una vez más ven esta maldición de un presidente, una guerra, un presidente y una guerra. Ahora, la gran pregunta que surge hoy es que Europa de alguna manera desea su propia destrucción. No son las personas. Pero los que mandan, como les dije, han hecho voto de pobreza para Europa. Quieren que la economía europea sea destruida. Quieren reducir la huella económica de Europa. Por supuesto, dicen la huella de carbono, pero estamos de acuerdo, la huella de carbono es solo una manera de no decirles la huella económica. Al hablar de huella económica me refiero al país, al PIB, al ingreso y poder adquisitivo individual, así como a la comodidad personal. Y eso ellos lo quieren reducir. Una guerra podría permitirles lograr esa reducción más rápido. Imaginen una crisis petrolera hoy. Los estadounidenses están más protegidos porque tienen grandes reservas, yacimientos y otras formas de obtenerlo. Por los europeos, para Trump sería matar dos pájaros de un tiro, porque así podrían deshacerse de Irán, que nunca les ha caído bien. Cuando fue la crisis de los rehenes en Irán a fines de los 70 y principios de los 80, la administración Reagan impuso un embargo y de inmediato vendió armas a Irán, se los aseguro. Ellos impusieron un embargo contra Irán, se lo repito para que quede claro, y al mismo tiempo vendían armas a escondidas. Busquen el escándalo Irán contra. Durante años vendieron armas a Irán. Entonces, ¿por qué imponer un embargo y luego vender armas a Irán? Porque bajo embargo el precio se duplica, ¿no? Suben los precios. Vean el libro Las grandes traiciones, tiene un capítulo sobre los embargos y su negocio. Los embargos sirven para una cosa. Los embargos no buscan aislar ni impedir compras. Los países bajo embargo siguen comprando de todo, excepto que pagan 2, 3 veces el precio a través de intermediarios, altos funcionarios, políticos, partidos que se enriquecen. Así que cada vez que hay un embargo en algún lugar es para hacer dinero. Todos hacen dinero, excepto Europa. Europa enfrentará de lleno el colapso petrolero con economías ya exhaustas.
recibirá todos los problemas, incluida la migración, que podrían surgir de esta situación. Eso es, pero bueno, Europa, como mencioné, es el anciano civilizacional e ideologizado que avanza lentamente hacia el precipicio y no desaprovechará ninguna oportunidad de avanzar aún más rápido hacia él. Eso es no permitirle hacerlo, ¿verdad? Entonces Irán en este punto no creo que tenga la bomba atómica, no creo que Irán tenga la bomba atómica ahora. De hecho, en ese sentido, comparto la opinión que expresó la CIA, que expresaron agencias estadounidenses tan recientemente como en marzo. De marzo a junio cuesta imaginar que desarrolle y termine de repente una bomba atómica. Por lo tanto, Irán no tiene armas nucleares, excepto que antes de una guerra siempre lo hemos hecho. Por ejemplo, a Saddam se lo hicimos y a Gaddafi también. Todo eso siempre es la misma historia. Los medios impulsarán a los políticos fingiendo creer que hay armas de destrucción masiva y que si no atacamos nos matarán a todos. En realidad, más tarde descubrimos que no hay nada en absoluto, que no hay absolutamente nada. Irán Bocón, saben, él decía el otro día, alguien me contactó, fue hace 2 días, alguien me dijo, sabes, Irán dijo que esta noche el mundo va a ver algo que nunca ha visto antes y que no olvidará tan pronto. Algo único, enorme, especial. Y alguien me contactó para decirme eso. ¿Saben lo que le dije? Le dije, si Irán dijo eso, puedes irte a dormir y apagar la luz. ¿Por qué? Porque ellos tienen la retórica, tienen el verbo, ese discurso tercermundista muchas veces. China también lo hace. Miren, ¿se acuerdan? Había una política estadounidense, no recuerdo quién era Madeleine Albright, recuérdenme. Hace años un Boeing estadounidense aterrizó en Taiwán con funcionarios de Estados Unidos y China había protestado fuertemente y de hecho ese avión batió un récord, el avión más seguido en Flight Radar 24. Todos creían que lo derribarían o le lanzarían un misil al irse. Al final China protestó, prometió acciones y no hizo nada. Hay países conocidos por su retórica. Ahora la gran pregunta, y probablemente es la pregunta que debe hacerse Trump, esta vez podrá salir de esta, porque si miramos hacia atrás, los estadounidenses tienen una larga tradición de bombardear países. Quiero decir, Somalia, Yemen, Irak, Afganistán, Vietnam. Ni hablar de América Latina. Hicieron operaciones terribles. Ahora puede pensar que es más de lo mismo. Vamos a hacer retroceder al país hasta la Edad Media, vamos a bombardear masivamente durante 3 meses y luego encontramos en algunos hoteles a unos iraníes que quieren trabajar con nosotros, los traemos bajo los aplausos, los ponemos al mando del país, firman todos los contratos y luego se acabó. Vendemos contratos de reconstrucción a nuestras compañías y recuperamos el control de los yacimientos de petróleo, litio y demás. Es un plan simple validado por la tradición y la historia reciente. Suelen hacerlo y funciona como si nada. La pregunta es, ¿hoy en día con Irán funcionaría? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Podrían hacer lo mismo con Irán como lo hicieron con Irak y salir sin problemas, sin ningún daño, sin ninguna consecuencia? Eso está por verse. Ahí lo tienen, amigos. Esa es la gran pregunta de hoy. No tenemos control sobre eso. Entonces vamos a ver las noticias, pero no vamos a obsesionarnos, no vamos a asustarnos, no vamos a dejar de dormir. Son fuerzas sobre las que no tenemos control. Y luego esperemos y recemos por la paz y la tranquilidad para todos. Gracias por ver este video hasta aquí y nos vemos en el próximo.